Y buenas tardes a todos los que nos escuchan en Intercórdoba FM en el 91.1 y en intercordobafm.es. Pues hoy traemos un programa bastante interesante, como todos los programas exactamente. Tenemos hoy como de nuevo a Cayira, que la tuvimos la semana pasada. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Y tenemos dos grandes invitados que vienen de Granada, que es una labor muy grande con la calor que está haciendo, como Sandra y Víctor, que todos también, los demás del equipo están detrás de micrófono. Pero Sandra y Víctor se han sentado aquí para explicarnos su experiencia, que una labor muchísimas gracias por venir con la calor que hace aquí en Andalucía. Es una labor muy grande. Buenas tardes, Emilio, y gracias a ti por invitarnos. Muchas gracias. Bueno, pues toda maldición puede tener su bulo, su misterio, ¿no? Porque de eso estamos hablando. ¿Tú qué opinas? Bueno, por ejemplo, como experimentador, ¿qué opinas sobre los los bulos o las leyendas que cuentan la gente? Bueno, realmente, perdón, la gente inventa mucho, pero por el morbo, ¿no? Por el morbo, pero realmente la mayoría de las cosas yo creo que ni es tanto lo que dicen, ni es tampoco lo que dicen. O sea que nosotros siempre intentamos que se vea realmente lo que captan las cámaras y captan las las grabadoras y todo ese rollo. Nosotros como grupo nunca creemos en lo que nos dicen, sino lo que nosotros vemos. ¿Por qué? Porque hay tanta historia, hay tantas invenciones y hay tantos rollos que muchas veces por ganar suscriptores, visualizaciones, inventan demasiado y después no es ni lo que es. Bueno, el otro día, ya lo estamos hablando, vi una cosa en internet. Yo es que la verdad es que el internet cada día las redes sociales, vamos a poner, vi por YouTube un vídeo, una emisión de vamos a poner los compañeros, ¿no? No sé, no vamos a discriminar a nadie, pero vamos a poner los compañeros, sí, que pone que la emisión que emitían era un show, un reality show paranormal. Entonces, que a mí, ¿qué sensación me están demostrando? ¿Tú bueno, qué sensación te demostraría a ti, Cayira? Si te dice un título, show paranormal en la casa del sótano, ¿qué te demostraría que te demostraría a ti? La palabra show creo que no es lo más indicado para eso, ¿no? Diría yo. Hombre, no sería lo más razonable. Tú estás viendo diciendo, van a liarla aquí y van a montar aquí el circo, ¿no? Claro, creo que se trataría a lo mejor de otra palabra, ¿no? La verdad que muchas veces, como yo se lo comentaba a Víctor, se lo comentaba a Sandra, hay que tomárselo un poco en serio, porque después... Sí, es muy importante. Demasiado está este mundo un poco mirado mal, tanto lo que realizas tú con las cartas, con el tarot, la mediunidad, tanto con lo que realizamos Víctor, Sandra y todos los compañeros que están aquí detrás de micro, o yo mismo, nos toman como pito en sereno, exactamente, ¿no? Y por culpa de 4 compañeros, vamos a llamarlo así, ¿no? De hecho, no sé si te acordarás que te puse un enlace a un vídeo que nosotros pusimos, en el cual, nosotros nos gustan las cosas muy serias. En la actitud. ¿Y qué pasa? Nosotros hemos visto, a nosotros nos han criticado, o sea, hicimos un vídeo en el cual pedíamos por favor, y siempre llamamos la atención a la gente, y quiero aprovechar esta ocasión, yo creo que en nombre de todos los que estamos quizás, pues que por favor, que si la gente le gusta el tema del misterio, nosotros invitamos a que la gente vaya a los lugares e investigar, pero siempre con el respeto, porque son casas de personas que han muerto hace poco o hace mucho tiempo y necesitan ese respeto. Y no faltando al respeto. Es como, por ejemplo, yo entro en tu casa, ¿vale? Y te falta el respeto, ¿qué me haces tú en tu casa? Pues hacerte lo que sea para intentar echarte. O sea, yo sé la actividad. Claro, efectivamente. ¿Por qué? Porque, vamos a ver, si tú no tienes poderes que me puedas ayudar a mí, ¿qué haces aquí? Ellos saben rápidamente quién tiene y quién no tiene, y quién viene a ayudar y quién no viene a ayudar. Entonces, ¿qué pasa? Ellos te están captando desde el primer momento y saben a lo que viene. O sea, no hace falta ni que te vean el propósito ni nada, ellos saben a lo que va. Y ellos lo primero que te están analizando y lo primero que te dicen, lárgate, si a mí no me va a ayudar, no me va a ayudar. Entonces,
mucha gente, uy, es que había mucha actividad. No, perdona, es que te han echado. ¿Por qué? Porque no les interesa. Ahora, si vamos personas que a lo mejor tenemos un cierto don, Sí. pues ¿qué pasa? En el momento que viene una persona y lo capta, entonces te abre las puertas de su casa y te atiende, por así decirlo. Aparte de que las personas que tienen un don, Sí. ¿vale? Se arriman más Sí. a esos seres, pero siempre hay que ir con una mayor respeto a los lugares, Siempre. porque tú estás entrando en su zona. Efectivamente. Y el problema es que las personas que no percibimos tan fácilmente a los seres, Sí. nosotros no los vemos. Ellos son más fuertes que yo, por ejemplo. Yo no los percibo. Claro. Yo puedo tener sensaciones. Siento frío, siento como un ruido, Son más inteligentes que siento nosotros. que se me pone el pie a la piel de gallina, pero Sí. no los veo. Efectivamente. Ellos son más fuertes que yo. Por lo tanto, que ellos me ven y yo a ellos no. Pero si ellos saben cómo manipularte como quieren, Exactamente. ellos saben llevarte a su Y sitio. no sé si a ti te habrá pasado, porque eso lo he comentado en muchos programas, de que ellos mismos te llaman la atención. Es decir, Siempre. que tú Sí. tienes pensado de ir a una casa Te voy a y después contar. cambiar la opinión de la otra casa, porque los seres de esa casa que te están llamando la atención, dicen, ven para acá, que yo te necesito que tú vayas ahí. Vamos a poner un ejemplo. Hoy vamos a ir a la casa del sótano, vamos a poner un ejemplo. Sí, sí. Y ahora dice, no, la casa del sótano no. Vamos, los seres de la casa del asesino, quiero que vayas. Es Porque que- te están llamando los seres que hay en la casa del asesino. Eso te iba a contar una historia. Y es que resulta que con Sandra una vez, resulta que soñé con una casa y yo le decía, Sandra, he soñado con una casa que yo no sé qué casa es. Y no sabía darle explicación, ¿verdad? Y estábamos dándole vuelta y yo diciendo, pero si es que no me suena esa casa, yo nunca he ido a esa casa. Entonces ella por una foto me dice, Víctor, ¿puede ser esta? Le digo, esa es. Digo, esa es. Fuimos y efectivamente la actividad que hubo en esa casa, yo quisiera que lo vierais. Eso fue tremendo. O sea, la Rempo era volviéndose loca. Porrazos continuos. Yo decía, aquí hay una persona, está al lado nuestra y la estaba sintiendo, o sea que era una pasada. Después, sin embargo, hemos ido a otro sitio y dices, bueno, parece que la cosa está tranquila, que saben que estás, te hacen algunas señas como diciendo que estoy aquí, que sepas que estoy aquí, pero que no necesito nada. Tú déjame tranquilo que yo voy a seguir aquí. Y esas son las sensaciones que yo he tenido en esos lugares. Esto es lo que estamos hablando, ya que vamos a salir un poquito del tema. Sí. Estamos hablando de los seminarios de Don Nachuelo. Hay personajes públicos de este mundo del misterio. Vamos a llamarles personajes, ¿no? Porque yo ya cada día estoy más negro en este mundo. Y estoy a punto de retirarme porque cada día veo más show. Y la verdad es que ahí te buscan lo fácil. Sí. Y lo fácil no es que todo trabajo sea lo que realicemos. Tú no vas eres camarero y tú te vas a reírte del mundo, ¿no? No. Tú vas a cumplir con tu trabajo, a hacer un trabajo serio. Así Pues es. esto es lo mismo. Nos puedan creer o no nos puedan creer. Eso ya, bueno, el mundo pues es diverso y tienen libre de opinión. Pero hay diversos, divulgadores del misterio, vamos a ponerlo así, que inventan historias. Sí. Y de este lugar han inventado historias que hay como una maldición, pero no una solamente lo que pone aquí Cuarto Milenio, Sí, sí. que es más creíble, porque Cuarto Milenio es un programa que está nacionalmente emitiendo para todos. Y con mucho Grupo de investigación como nosotros, o de experimentación, y de inventar que hay muchos bulos. ¿Para qué? ¿Para tener 100.000 seguidores? ¿Para tener Eso es lo que cuenta, 1 millón de visitas? Yo siempre soy de lo que opino, prefiero tener 6 personas que me estén escuchando ahora mismo, fieles, todos los programas, a tener 1.000 que nunca me escuchan. Efectivamente. ¿Para qué quiero yo tener 1.000 personas que nadie me escucha? Así es. Yo quiero 6 personas fieles, 20, lo que sea, pero que escuche y le guste el programa, o le guste mi experimentación. Claro. Eso Hombre, es lo que tratamos, de hacerlo un programa serio, una investigación seria, hacerlo la emisión que sea. Hombre, yo te puedo contar también el caso de unos amigos unas antiguas compañeras de Sandra, antes de venir a nuestro grupo. Resulta que, en la casa esa que te digo que me invitaron, entre comillas, ¿no? Resulta que, esta gente se inventaron como que iban a contar la verdadera historia del capitán, del general. Hemos ido allí y hemos captado un montón de grupos, hemos captado unas cosas que concuerdan. Incluso yo por foto le saqué cosas que decía y ella no me quería contar la historia.
Pues da la casualidad que yo le he contado la historia y después la hemos hecho coincidir con otras historias y efectivamente era como yo la había contado. De hecho, ella decía, no sé si es un cirujano o es un general. Pues le dije, olvídate que no es un cirujano, es un general. Efectivamente, después, al entrar en la casa, lo primero que digo, uy, hay aquí muchos niños. Digo, hay muchos niños aquí. ¿Por qué ha pasado, Sandra? No me lo quería decir. Digo, ¿qué ha pasado, Sandra, aquí, que hay muchos niños? Cuando entramos, da la casualidad que vimos un papel, en un documento en el que decía Capitán General. Y acto seguido me dice, Víctor, es que allí murieron niños. Allí murieron niños. Bueno, luego tengo pregunta para ti, Sandra, porque... Un segundillo, te cuento, te termino de contar. No hay problema, ¿eh? Efectivamente. Es que te lo voy a contar por eso. Porque veo que tienes un don. Sí. Eres sensitiva. Ella Sí, te siente. veo. Siente, y más de una vez le digo... La veo nada más que la cara, la veo que ella ve. Pasa que no le gusta expresarlo. No es que vea. No, es como que el cuerpo le cambia. Sí. Le cambia la... Bueno, el caso que te digo, y termino de ese tema, tú imagínate hasta dónde puede llegar la mediunidad de la gente, o sea, las tonterías de la gente, que resulta que, sabiendo toda la historia que coincidía con otra gente que era expertos que han ido allí, dice, ahora os vamos a contar la verdadera historia de la casa del general. Y te quedas, pero si la casa del general ya tiene su historia, chiquillo, pues para intentar desmentir a gente, para conseguir visualizaciones y audiencia, pues ¿qué pasa? Descartan a gente. O sea, gente que ha ido, que sabe del tema. Entonces, eso es lo curioso, que son gente, como tú bien dices, que para intentar crear un montón de gente, un poco de se inventan la historia. Espectáculo. Se inventan la historia y te queda, pero si es que esa no es la verdadera historia, chiquillo. Entonces, es por eso por lo que te digo, que es que hay tanta gente. Y bueno, ya Sandra, pues habla. Bueno, Sandra, ¿tú qué opinas sobre este caso que hemos hablado de los bulos, de los mitos que se crean sobre, por ejemplo, hemos hablado del seminario de Hornachuelos, pero también muchos más bulos de muchos más lugares? Por ejemplo, vamos a poner un sitio que tenemos cerca de Granada, el Castil. ¿Qué opinas del Castil? El Castil, bueno, para empezar, el Castil es una maravilla. Es una maravilla. Tuvimos muchísima actividad. También es cierto que podéis ir y no hay actividad. Hay gente que por crear espectáculos, son capaces de hasta tirar un bolso. Sí. Habiendo ratas, allí hay ratas. Allí, pues en el campo te puedes encontrar tus mil cosas, ¿no? Hay ratas. Tú puedes pasar la rata y decir a gente que conocemos, por ejemplo, no hay actividad ninguna. Y luego sacan actividad a mogollón en los vídeos. Sí, pero vamos a ver, la historia que vosotros, bueno, podéis hablar los dos, la historia cuando realizasteis la investigación, ¿qué historia expresasteis al público? ¿Más o menos lo que escuchasteis por internet o...? No. Nosotros no íbamos... O divulgasteis por lo que hay historia y eso del lugar. Fuimos a ciegas realmente, fuimos a ver el Castil porque teníamos muchas ganas de ver el Castil, fuimos a ciegas sin coger información de nada. Es que eso es lo interesante. A lo que sacáramos, a lo que pudiésemos sacar, las cámaras, la grabadora, la Spirit Box, sin información. Muchas veces como dice decir que no es bueno tanta información, porque muchas veces recoges información y muchas veces no recoges la información que tú has expresado al público. Que muchas veces, como dices, son sitios que están muy trillados, muy de hacer muchos rituales y se abren portales, están muy quemados y muchas veces contactas con seres que no son de ese lugar. Sí. Realmente la gente no sabe lo que hace. No sabe realmente lo que hace. Puede abrir un portal por hacer un juego, pero no sabe luego cerrarlo. Y eso es lo que se queda en los lugares muchas veces. Porque tú vas a un lugar y puede ser energía residual del sitio de los mismos dueños. Son energías espirituales hasta que abren los portales. Ahí ya pueden entrar otro tipo de energías, de las cuales no se van. Incluso olores, sonidos. Yo, por ejemplo, en la casa del sótano, que os he comentado, hace 2 años, pues estaba yo experimentando y
bueno, se escuchaba las vías del tren. Las vías del tren llevan, con la estación de Bachillón, recordamos que llevan pues 2 décadas, más de 2 décadas sin funcionar. Allí hay los ferrocarriles parados, hace ya muchísimos años. Yo siempre recuerdo los ferrocarriles ahí parados. Y escuchamos las vías del tren como chirrear, como que un tren va a pasar por allí. Y esos son, como ha dicho Sandra, son sonidos residuales, olores residuales. Tú, incluso cuando pones el Spirit Box, se oyen sonidos residuales de seres que en ese momento han pasado, que no tienen nada que ver con el lugar, son seres que pasan, están ahí y después desaparecen. Así es. Mira, vamos a hacer un trabajito, ya que veo que Akira está ahí escuchando porque está interesada en eso. Sí. Que va a echar las cartas, pues ya que está aquí, ya está traído las cartas, va a echar la sensación, bueno, va a echar las cartas de qué va a pasar en la investigación de hoy. ¿Puede ser, Akira? Sí, de esta noche, ¿no? De esta noche. Bueno, dejamos aquí que se exprese y ahora pues le damos a tener un huequecito aquí. Bueno, ¿a quién se la ha hecho él? En general. Vale. Pero alguien me tiene que cortar. Claro, Venga, Bueno, te corto yo. Bueno, que corte Víctor Venga, esta sí, vez. que corte ella, que tiene más energía. Residual. Me baraja un poco, ¿vale? Y ya, pues, cortando montones. ¿Con derecha o izquierda? Con la que tú quieras. Mira, aquí se queda para. Sí, se ha quedado la luna fuera. Aquí me dice que vaya hasta la madrugada y que va a ver, vamos a ver. Aquí me habla de algo como tipo de una sensación que vaya a notar de como una llamada de ángel, un sonido de ángel o una llamada de ángel. No sé si la ha llegado a sentir antes o... Pero aquí me habla algo de el sonido como de la llamada de un ángel. Sí, aquí también te sale la muerte, habla como de que hay mucha gente que murió allí, evidentemente. También te habla de un fuego que alcanzó a gente. También me habla de algo de un coche, de un vehículo, que tengáis un poco de cuidado. Coche antiguo. No sé por qué veo aquí una niña rubia entre vosotros. Sí. Una niña rubia, la estoy viendo ahora mismo, no sé por qué ni quién será, pero es una niña rubia. Y es una niña que pide mucha paz y tranquilidad, es como algo bueno entre vosotros, no sé qué significará, pero es como el agua de la calma de todo este fuego de cosas malas que hayan pasado en vuestra vida pasada. Sí. Te digo, es mi hermana. Ah, sí, verdad. Mi hermana fue mi hermana fue un nacimiento recién nacida, murió, y esa niña, han dicho mucha gente que me la ha visto al lado. Una niña muy joven, Sí, y dice que siempre intenta calmar como tú bien dices, calmar las aguas, sí, y siempre como que te ayuda en muchas cosas, te ayuda en bastantes cosas, y ya me lo han visto en varias ocasiones. sí. De hecho, un muchacho, curiosamente, por internet, uno de el que te dije de Urbadicto, el muchacho este, Sí. pues ese muchacho estábamos con la Rempo, la Spirit Box, y dijo, casualmente le dijo, hay una niña. Dice, ¿tú sabes algo de alguna niña? Y digo, sí. Digo, claro. Digo, mira, a ver, ¿por parte de quién? Y dice, por parte de Víctor. Digo, ya me lo has dicho tú. Digo, ya me lo has dicho tú. Pero es que no solamente tú, me lo ha dicho esta y otra persona recién conocida, que no Sí. me conocía absolutamente de nada, me viene, y eso fue muy curioso, porque es que resulta que estábamos así dos, y hace así, o sea, yo estaba aquí de enfrente, y de buena primera vemos que hace así, y me mira aquí al hueco donde no había nadie, y se empieza a reír. La mujer que estaba enfrente mía, que era la primera vez que la veía. Y yo diciendo, ¿qué le pasa a la mujer esta? Y de buena primera veo que se me queda mirando y vuelve a mirar el hueco y se empieza a reír otra vez. Yo, ¿qué le pasa, tío? De buena primera me dice, si te digo una cosa no te molesta. Le digo, ya cuando me dijo eso, digo, ya sé por dónde va a ir.
Y efectivamente era por lo de la niña. Me dijo exactamente lo mismo que tú. Una Sí. niña rubia. O sea, que son coincidencias y ella no sabe lo que ni te pasa. Es que me ha recordado lo mismo del otro Y día. hoy te digo una cosa, que tu hermana va a estar en esa, Sí. Es que esa sí. investigación. Está todos los días. Es que dicen que no me abandona en ningún momento. En ningún momento. Siempre que vaya a algún lado, siempre viene conmigo. ¿Y qué más ves por ahí, Gallina? Sí. Pues no sé, veo relacionado a algo de un nombre como María o algo de una M, no sé. Si hay algo que tenga que ver en tu vida con... O puede ser del lugar también. Yo veo el nombre de una María, María. o algo, sí. Bueno, pues ya te lo contaremos cuando hagamos la investigación, si había alguna María por algún lado. Puede ser que alguna Era un monja sitio- que haya ocurrido en ese lugar o algo, se ve María. Estamos hablando de que eran religiosos, ¿verdad? Sí, eran religiosos, había monjas en ese lugar, Ahí lo tienes. que fue también un convento, fuese un También me marca mucho lo que es el fuego. Aquí me sale que ha habido personas que han sufrido mucho la sensación de morirse quemados. Me lo marca mucho también. Y es verdad que esta niña está muy, muy presente en tu vida. Así es. Siempre. Mm. De hecho, también te marca como en un futuro te gustaría tener una niña. Sí. Y te gustaría ponerle su nombre o no sé si es algo así porque te veo muy relacionado. Y ella va a estar presente hasta mucho tiempo porque todavía tiene una misión aquí. Sí. Sí, porque ella se fue muy chica. Entonces Sí. le quedó todavía por hacer muchas cosas. Sí, Y sí, es verdad que me lo han dicho que está, siempre que vaya a algún sitio, que esté tranquilo, que como tu protectora, ¿no? efectivamente dicen Como que como tú. se acerque a alguien, que la echa. O sea, Sí, lo que sí. sea, que es que lo echa, que no quiere. Por eso muchas veces cuando vamos, muchas veces dicen, uy, es que, ¿y si no? O sea, lo típico, las películas de miedo, ¿y si no atacan? Digo, que no te van a atacar, y si No. te atacan, estás bien protegido. A día de hoy. Yo como estás bien siempre digo protegido. que hay que temer más a los vivos que a los muertos. Efectivamente. Bueno, Totalmente. ¿qué os parece que metemos un poquito de momento publicitario y seguimos con la entrevista de Sandra y Víctor? Regresamos tras este momento publicitario de Centorren con la entrevista de Sexta Dimensión. Bueno, pues como habéis escuchado, hemos estado debatiendo sobre, seminarios y sobre los bulos que se montan de lugares. También estará aquí Kajira para debatir cuando hablen de lugares que hayan investigado. Y bueno, pues bienvenidos. Ahora sí es verdad que estáis en la entrevista de Realidad y Misterio. Víctor, bienvenido. Pues muchas gracias, Emilio, y gracias por invitarnos. Y la verdad, pues muy agradecido tanto a Katira como a ti, porque, hombre, siempre es bueno tener gente cerca de todas las ciudades. Y a Sandra también, bienvenida para estar aquí Gracias. con vosotros en este plató. Bueno, ¿cómo comenzasteis? Bueno, voy a preguntar primero, las damas primero. ¿Cómo comenzaste, Sandra, en el mundo del misterio? Yo comencé hace muy poco, en octubre o así, con otro grupo que tenía. Surgieron problemillas y tal, nos separamos y a partir de finales de febrero comencé con Sexta Dimensión. ¿Y te viene por algo estar este mundo del misterio? Me gusta desde siempre. De indagar, de ver cosas de vídeos, Me llama mucho la atención, he tenido mis propias experiencias y sí, me gusta. Me gustan mucho los vídeos de investigaciones, me ha llamado mucho la atención siempre. ¿Y tú, Víctor, desde cuándo llevas en este mundo del misterio? A mí, bueno, como ya antes dije, es que mi tío era medium. Era un medium muy potente y claro, desde muy chiquito, vamos, yo de hecho debería de haber estado muerto ya, en un momento. Hubo un momento, curiosamente, que se me cayó mi madre estaba cocinando y tenía meses. Se le cayó la sartén y casualmente estaba yo debajo y no le cayó ni una gota no me cayó ni una gota. Y sin embargo, mi hermana, que estaba más lejos, como de aquí a la pared, le cayó todo el aceite. O sea, es que realmente es lo que te digo, estoy muy protegido. Y es que resulta que desde chico yo he visto hasta a mi abuela, yo llegar a mi casa y ver a una persona mayor. Yo no sabía que era ella. Yo me enteré después, al cabo de, pues esto te puedo decir 7, 8 años. Hará 7, 8 años que yo me enteré de eso. Un día hablando, porque llegábamos cada noche a las 3 de la mañana, los viernes, que íbamos al bar de un amigo de mi padre. Y siempre que entraba, siempre veía a una mujer mayor que se asomaba, nos veía y se metía. Y yo diciendo, bueno, pues ya está. Yo normal, ¿no? Pues claro,
qué casualidad que hace 7 o 8 años pregunto a mi madre, digo, ¿qué pasó con esta mujer que siempre se asomaba y que nunca eso? Y dice, ¿qué estás diciendo? Digo, ¿cómo que qué estás diciendo? Digo, esa mujer que siempre se asomaba. No quería decirnos nunca, o sea, no, mi madre no daba en pie con bola, ¿no? Cuando dice, venga, descríbeme a la persona que era. Le empezó a describir y era mi abuela, que yo no la había conocido. Las mismas descripciones. Y claro, más pasan muchísimas cosas y yo es que desde chico estoy muy vinculado. Pero siempre, pues a lo mejor por miedo, la has empezado a sentir además de mayor las cosas de... No, desde chico. Sí, desde pero chico. ¿Cómo me quiero referir? Que en el sentido de divulgar a las personas lo que sienten, lo que ven, ¿no? Bueno, nosotros, a ver, yo personalmente me ha gustado siempre, bueno, como es que lo he mamado, por así decirlo, siempre he estado con mi tío, me ha gustado que me enseñe cosas, él estaba mucho la paraja también. Y claro, resulta que, bueno, me ha encantado ir a casa y todo ese rollo. Pero claro, ya hubo un momento en que, bueno, esto hace 1 año y medio puede ser, ¿no? Bueno, tú ves que no estabas. 1 año y medio por ahí. Pues más o menos, resulta que me junté con una gente, porque digo, bueno, si me gusta este tema y hay gente que le gusta el tema, pues ¿por qué no reunirnos y hacer una investigación en conjunto? Y bueno, y por eso fundamos lo que es Sexta Dimensión. Y a partir de ahí, pues estamos haciendo investigaciones todos los viernes. Además, Katira te está observando y te quiere preguntar, porque ella te lleva observando todo el rato y sabe que tienes un don, sí. Y te quiere hacer una pregunta seguro. ¿A quién? ¿A ella? No, a él. Ahora te preguntar a ti, seguramente que tú tienes mucha experiencia que contar, Sandra, que me lo vas a contar ahora, ¿eh? Yo no tengo experiencia. No, sí, tú habrás visto cosas, ¿no? Tú vas a contarlo en directo en Intercórdoba, ¿eh? Sí. Hoy te vas a de quitar la virginidad en el tiempo para... Me voy a callar. Una cosa. Bueno, una pregunta que a ti te venga la sensación de... Yo lo que le veo a Sandra es como que tiene algo en sus manos, sinceramente. Tiene como una energía azul, algo que desprende en sus manos. Sí, es de sanación, es lo que yo le veo, algo en sus manos de sanación. Y eso le veo de que algo como de una abuela materna, algo tiene reflejado de una abuela, le veo. Es lo que le veo. Pues no lo sé. Lo que sí es verdad, que ella siente... No lo quiero saber. Cuenta lo que te pasa en tu casa. Sí, cuéntalo. ¿En mi casa? Cuéntalo, que estamos en un programa de misterio. En la antigua casa, de mi casa, de mis padres. Sí, la de tus padres. Pues no resulta... yo siempre he notado la sensación, a mí esa casa nunca me ha gustado. La verdad, nunca me ha gustado estar allí, nunca me ha gustado entrar. He tenido que vivir allí y es como que notas que hay allí alguien, que notas que te están observando. De hecho, hace poco estábamos mi pareja y yo cenando y escuchamos un buen golpe en la habitación donde nosotros dormíamos. No había nada, estaba todo perfecto. Pasó una segunda vez, la mampara se me movía, la puerta, y estaba echándole agua a las plantas y las ramitas del árbol se movían hacia aire. Es la sensación de que hay alguien. No es bueno, no es malo, está tranquilo. Pero sientes que te están observando, que estás cocinando y que sabes que te tiene alguien ahí muy pegado a ti. Vamos a preguntarle a otros realizadores. ¿A otro habéis sentido alguna vez que estáis sentados en algún lado y os habéis sentido observados? Vamos a preguntar, Suni, tú sí, Suni, sí. Yo sé que te siento observada. No, yo no. No, hombre, aparte de mí te siento observada, pero... digo, si te sientes sentada en el salón y como que te parece que como que alguien te ve desde la puerta, desde el marco de la puerta, y pues aquí me estás mirando. Y miras ni nadie, ¿no? ¿No te ha pasado nunca esa sensación? No, la verdad, a mí no... Bueno, nunca me he parado a eso también, ni a sentarme sola, porque yo sola no he estado nunca. Ni de mirar, cuando vas andando siempre por la... hay mi niño por ahí. Ni de mirar una ventana, que tú vas andando por la calle y mirar una ventana, específicamente una ventana, es decir, miro esa ventana, con la ventana que habrá en un bloque, ¿no? Mira específicamente a una ventana. Y decir, como que me observas de esa ventana. ¿A ti te ha pasado, Eduardo, en alguna ocasión, alguna cosa de esa? A ver, que yo sepa, casi nunca he sentido eso. Sí es verdad que alguna vez cuando estoy en mi casa, bueno, no en mi casa, pero que estoy solo, pues no sé si es por a veces como miedo,
no como a veces tener miedo a estar solo o algo así. Como y sugestión, ¿no? Como que hay alguien más, o Como como que quieres que haya alguien más, ¿sabes? Pero un tipo de sugestión que te sugestiona que estoy solo y me vayan aquí a, ¿no? sí, algo así. Más o menos. Sí, yo me he pasado muchas veces. Yo antes no podía estar solo en la casa, ¿eh? Y ya, yo tenía que poner la televisión o algo para que me hiciera compañía, ¿no? Pero ahora no, yo gracias a Dios, pues yo me pongo a ver. El otro día estuve viendo la película de Verónica y ya salgo yo sin miedo al servicio. Gracias a Dios, ya me he curado en salud. Bueno, ¿desde cuánto llevas esta dimensión? Esta dimensión lleva 1 año y medio. En noviembre hacemos los 2 años ya. Pero Gracias. ¿tú estás perteneciendo a otro equipo? ¿El qué? ¿Tú has pertenecido a otro equipo o solamente a esta dimensión? No te digo. Si has pertenecido anteriormente a esta dimensión, si has pertenecido a otro equipo. Ah, no, yo lo creé y lo creé. O sea, yo no estaba en ningún grupo. Un equipo, no viene de experiencia, depende de otro equipo, ¿no? Yo directamente, como yo iba por mi cuenta, Que no ha sido como Sandra, que hemos venido de otro equipo no. y ya se ha unido con vosotros, ¿no? Ella sí vino. Lo que pasa que yo, después de, como te explicaba antes, o sea, yo iba a casa abandonada y tal, porque me gustaba el tema y ya pues decidimos hacerlo, pero yo nunca me he metido en una disciplina. Y bueno, y que de los lugares que habéis visitado los dos, que podéis contestar los dos, contesta primero Sandra, después contestas tú, las sensaciones de ese sitio, ¿qué sitio os ha impactado más? Creo que Un vamos a sitio ponernos de específico, acuerdo, digo, ¿no? aquí ese día me faltó el Dodoti, Yo creo que fue el Castil, para mí fue el Castil, el Castillo, ¿no? pero no me faltó el Dodoti. Bueno, es un refreo y me faltó el Dodoti por mediodía porque me cagué vivo. Me impresionó. ¿Y a ti, Víctor? Coincidimos. A ver, ¿en la parte de la casa de arriba? Eh, ¿O en alguna casa de la... A ver, yo desde el principio, cuando nosotros llegamos, me llamó mucho la atención la casa, la primera, la que tiene Cristo, El santo. santo. Pero es que después nos fuimos al otro y bueno, cuando nos fuimos de del santo, nos dijo, cuando ya salimos de la casa, nos dijo, ¿cómo dijo? ¿Qué fue la psicofonía que estuvimos? Ay, no me acuerdo. Fuera... No, aquí, dijo aquí. Y entonces, bueno, no le hice ni caso, a ver, porque es verdad que sentía ahí un montón de actividad. Nos fuimos para allá, a la parte del castillo, y allí, bueno, aquello fue... Yo decía, bueno, porque no hay más aparatos, señor, porque es que si no va a sonar... O sea, todo el aparato al unísono sonando, sí. todo, no había más, porque si no hubiera sonado también. Yo cuando estuve en el Castil, la sensación fue en esa casa, en la del santo. La del santo. Sí, es que sabes lo curioso. Más que en la casa, en el castillo. Sí, es que me lo han llevado La a decir. parte del castillo fue en la parte de la chimenea. Sí, ahí fue donde nos... Sí, había sensaciones, pero no fue. Y la parte de la tercera planta de ese castillo, sí. Se me cerró la puerta, pero claro, también fue el aire, que sería eso, aire y... Estamos hablando de que aquello es una especie de colina, siempre sí, hay corriente. Exactamente, y entonces, cobertura nula. Nula, eso nada. No hay cobertura ninguna. ¿Qué sensación tiene, bueno, Kakira, qué sensación sobre lo que te estás hablando te viene a ti a la mente? ¿Qué sensación te viene a ti? Sobre el castillo. Pues sobre el castillo, la sensación que me viene es que creo que ahí han hecho muchos tipos de rituales y Sí, tipo de brujería. Yo veo ahí muchos rituales, sobre todo sin saber, porque veo como muchos espíritus perdidos allí buscando... ¿A dónde ir? Claro, y muchas veces hay gente que abren portales y no saben realmente cómo hay que cerrarlos, y hay gente que llega a entrar en trance y eso es complicado. Tienes que tener experiencia y saber cómo sacar a esa persona de ahí. ¿Tú a dónde te irías si fuera el castillo? ¿Que a dónde me iría? Pregunta importante. No sé, ahora mismo tendría que estar allí presente, la verdad. Bueno, todo Si es era posible, loco, Juan. el primer sitio Ha que sido un tirito, ¿eh? Juan es la pareja de Kakira, que está detrás de cámara. Bienvenido. Todo depende de ti, tú eres el del coche. Es que me gusta hacer esa pregunta porque siempre ¿a dónde irías? Si te dijeran, vamos al castillo. No sé, pero no sé por qué me ha venido. Hay algo que veo en una zona como que hay unos barrotes oscuros
y como desgastado algo en esa zona de ahí. Yo veo algo sobre como unos barrotes. Barrotes oscuros. El río. Yo llevo sí ya 2 años sin ir No, al es que no he castillo. ido a ese sitio, la verdad. Bueno, Pero ya si te, me ya viene te algo pasaré así. luego bueno, Esa. hay una fotografía que yo cuelgo que hago mucho en un poblado de espalda mía. ¿Tú lo has visto ese poblado? Bueno, Ni no sé idea. si alguien lo ha visto por Facebook. Ese es el Castil y es verdad, es un sitio muy grande, pues Es impresionante, pero... para mí la sensación, mira, va a enseñar en directo No, no, por, no es- por fotos, ¿no? No, pero esta es otra de otro sitio. Pero que bueno, seguí hablando de Castilla, ahora os voy a enseñar una foto que es muy curiosa y me gustaría que ella lo viera, porque es que es muy interesante. ¿Sí? Muy interesante. Bueno, ahora explicará la sensación. Bueno, por Castil, la verdad no es un poblado, es una cortijada. Si podéis entrar en la página web de expediente. ¿Word? No, Ah. calla, No, ahí no. ya me ha ido. Ya decía yo, digo, madre mía. Es un grupo, no me acuerdo, lo lleva unos amigos míos y cuentan todo al detalle. Han hecho investigación más de 4 años en ese lugar y cuentan toda la verdad del lugar, que han estado ahí día a día machacando, y no es lo que venden. Bueno, pues es cierto, como he dicho antes, de que si pisas ese lugar está maldecido, que hay una plaga, totalmente incierto. Pero ¿por qué pasa? Que hemos hablado antes que hay mucha maldición, bueno, maldición, bulos y mentiras de mucha gente que se dedican, bueno, a lo mismo que nosotros, ¿no? O supuestamente se dedican a lo mismo que nosotros. Aquí veo. ¿Qué sensación tienes, Shakira? Pues aquí Puedes verlo, míralo, si quieres. en la foto que me ha enseñado, yo a mí lo que me está representando aquí es un hombre pidiendo justicia, vamos, claramente. ¿Y en qué lugar fue eso, Víctor? Esto, pues, es muy famoso, es el Hospital de Tuberculosis de la Alfaguara. Me suena a mí. Sí. Es súper, ahí ha estado y que Sí. Ahora me Pero está viniendo no- a la mente, sí. Pero no es un hombre, es una mujer. Pero- Es que ahora después te voy a poner la foto. Una mujer de cabello rizado, ¿puede ser? Es que cuando veas la foto va a decir. Es que veo un pelo frondoso, la verdad. Es que mi madre, sin tal, cuando yo le enseñé la foto y puso una comparativa, dice, esa es esa. Claro. Tremendo. O sea, esta foto, ¿quieres enseñarla o...? Bueno, sí, de todas formas, eso luego lo colgaremos, o me lo pasa la foto, que Suni la cuelgue luego cuando Vale. esté en vídeo y se puede expresar lo que estamos viendo en este momento. Sí. Fíjate, pelo aquí pegado a la ceja, pelo pegado a la ceja, frondoso y lo que dice, pelo frondoso. Eso ha analizado la foto y eso. Sí. Mira, ¿tú lo quieres ver? Más veces que pasa. Totalmente claro, bueno, para la cámara, que luego lo pasaré cuando emitamos el vídeo en Facebook. Si no te importa, visto, lo Sí, sí. colgaremos para que lo que estamos hablando ahora se vea claro, ¿vale? Ahora mismo estamos viendo aquí, estamos viendo porque ahora mismo en radio, pero cuando esté colgado en Facebook, pues lo colgaremos en imagen. Así es. Bueno, pues hemos llegado al final de nuestro programa, un programa más de realidad y misterio. Agradecemos muchísimo a los invitados. Sandra, muchísimas gracias. A ti. Muchas gracias, Víctor, por esta experiencia que nos ha contado. Muchas gracias a vosotros y a disfrutar esta noche, ¿no? Pues por supuesto. Y muchísimas gracias, Katira, por A estar aquí. vosotros. La semana que viene, pues tenemos a Katira. Nos echará las cartas. Tendremos su espacio. Nos echará las cartas y tendremos nuestra entrevista semanal. La semana que viene, el 8º programa, más y mejor. Muchísimas gracias a todos los que hayan estado en Intercórdoba y feliz fin de semana. Muchísimas gracias. ¿Por qué tiraste al niño desde la segunda planta?
Tony, ¿está aquí con nosotros? ¿Esta era tu habitación? Tony, ¿cuál era tu habitación? Esta. Vamos a hacer el piripó porque hay mucho ruido abajo del momento. Ya estamos con el piripó. Sí. Tony. ¿Qué has dicho? ¿Me lo puedes repetir? ¿Quién es Javi? ¿Quién es Javi? ¿Javier es el padre? ¿Javiera? ¿Javiera? Pues es Javiera. ¿Podéis hablar más claro, por favor? Vale, ¿cuántas entidades, vamos a preguntarle preguntas claras, ¿cuántas entidades hay aquí en este lugar? ¿Podéis repetirlo? ¿Me lo puedes repetir? ¿Cuántas entidades hay en este lugar? Podéis interactuar por aquí y por los sensores de movimiento que hemos puesto durante todo el lugar que hemos. Voy a quitar el automático. ¿Quién es usted? ¿Hay alguien aquí con nosotros? ¿Quién? ¿Quién eres tú? ¿Podéis hablar más claro, por favor? De uno en uno. ¿Cómo se llama la mujer que ha contactado con nosotros? ¿Pasó algo en este lugar? ¿Pasó algo trágico aquí? ¿Has dicho agua? ¿Se ahogó con agua? Agua. ¿Alguien se ahogó?
lo que ha dicho mi compañero Víctor, ¿se cayó Antonio ahí abajo? ¿O lo tiraron? Estoy con los compañeros abajo interactuando. Bueno. ¿Estáis interactuando con los dos? ¿Hay aquí con vosotros aquí? Manuel, ¿quién es Manuel? ¿El padre? ¿Me lo podéis repetir? ¿Está aquí el padre con vosotros? ¿Manuel es el padre? ¿Le gusta nuestra presencia a Manuel? ¿Cómo se llamaba tu hijo? ¿Cómo se llamaba tu hijo? Dice una cosa que no. Seis. ¿Hay alguien que no os deje hablar? Si se escucha el ruido es Liz que está detrás mirando los sensores. Vale, se escucha que uno mueve la bolsa. La ha usado. ¿La ha usado? Sí. Algo sin entiendo. ¿La ha usado? Pero es que me te estaba preguntando. Se ha ido. Se ha ido. ¿Quién se ha ido? ¿Han matado a alguien con algún tipo de herramienta o objeto aquí en este lugar? Es que escuchaba a Víctor decir ¿con qué mataron a la niña? ¿Qué ha dicho? La usaron. Entonces era compenetrado, no sé. O la voy a utilizar en contra de su voluntad para hacer algo que... No sé. Me lo habla de un momento. ¿Aquí quién está con nosotros? Sí, pero ¿quién? ¿Aquí quién está con nosotros? Repetimos. El nombre de él o de ella. ¿Hay algún burlón aquí? Si se escucha algo, que volvemos a repetir, si se escucha algún ruido, eso es el Tri preparando un sensor, ¿vale? ¿Quién es John? Vale, para ver si lo entendemos, ¿podréis decirme cómo me llamo yo? ¿Se ha entendido? ¿Eh? ¿Se ha entendido nadie? ¿Me lo puedes repetir el nombre de mi compañero? ¿Cómo se llama mi compañero? ¿Me puedes decir el nombre de el nombre de alguno de los tres que estamos aquí arriba? ¿Sigue alguien aquí con nosotros?
¿Te molestamos? ¿Pero te molestamos todos? ¿Qué me has insultado? Sí. Tienes que escuchar que ha sido raro, pero... ¿Polla o...? Perdón, ¿vale? Pero que tengo yo que polla o que... No lo he entendido, que raro. ¿Qué insultos me has dicho? ¿Qué me has dicho? Tengo que decir... ¿Otra vez? Sí, tío. ¿Qué me estás insultando? ¿Te molesta mi presencia? Fuera de ahí. Estamos así siempre. A mí no me ha pasado de todo. ¿Estás aquí entre nosotros? No, malo. ¿Que hay alguien malo aquí con nosotros?